Buenos días, mi nombre es Santiago Martínez y hoy les voy a exponer el tema de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con transformada de Laplace. Esta presentación va dirigida a los profesores Peter Thompson, Lisette Tello, Marta Delgado y mis compañeros de clase. Para empezar, lo primero que tenemos que saber es cómo es la transformada de una derivada. Entonces, para eso diremos que tenemos una función f de x de orden exponencial y que es continua para todo x mayor o igual que 0, y que f de x es continua, f' de x es continua a trozos para x mayor que 0. Esta fórmula de aquí sale de esto de acá arriba. Si alguno está interesado en ver pues bien, la demostración a fondo se encuentra en el Simons de ecuaciones diferenciales. La página es como la 417. Bueno, entonces, teniendo esta fórmula en mente, nos podemos preguntar, ¿cómo es la transformada de... la transformada de f' de x va a ser igual a s por la transformada de f de x menos f evaluada en 0. Entonces, teniendo esto en mente, podemos preguntarnos cómo es la transformada de f2' de x. Entonces, si reemplazamos aquí, si miramos detenidamente, sería s por la transformada de f' de x menos f' evaluada en 0, que es muy parecido a lo que tenemos acá. Si lo vemos detenidamente, es prácticamente lo mismo. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la transformada de f' de x, porque la tenemos acá arriba. Entonces, sería s por la transformada de f' de x. Entonces lo distribuimos y nos queda s cuadrado y menos f sub 0 de s menos f', que es esto que tenemos aquí. Entonces, vamos de uno a los ejemplos, que es de lo que trata esta presentación. Entonces, el primer ejemplo es este. Tenemos esta condición inicial. Tenemos la transformada, entonces lo primero que hacemos es aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. Entonces, por la linealidad podemos distribuirla en este pedacito. Entonces nos queda la transformada de y' más la transformada de y igual a esto de aquí. Entonces, resolviendo la transformada con las formulitas de acá arriba, nos queda esto de acá. Entonces, esto nos da que es igual a 3 por la transformada de Laplace de Euler a la 2x. Entonces, estas transformadas están en las tablas que el profe nos dejó en el campus por si las quieren, pero no se acuerdan. Entonces, lo que haremos será manejar esta convención. Es muy importante. Que la transformada de y de x sería igual a y que depende, y mayúscula que depende de s. No olvidemos el depende de s. Va a ser muy importante más adelante. Entonces, tenemos que s por y más y va a ser igual a esto. Bueno, como tenemos la condición inicial, esto se nos cancela, por eso acá ya no aparece. Entonces, resolvemos esto, nos queda esta igualdad. Lo que hacemos acá es despejar y mayúscula. Entonces, sacamos factor común, pasamos al otro lado a dividir. Aquí este caso es clásico de fracciones parciales, entonces sacamos fracciones parciales. Nos queda esta expresión. De aquí podemos ver que si sacamos factor común s, podemos ver que a más b tiene que ser igual a 0 y que b menos 2a tiene que ser igual a 3. Entonces, despejando primero acá, tenemos que a es igual a menos b, 3b es igual a 3, entonces b es igual a 1 y es igual a menos 1. Entonces, después de haber hecho fracciones parciales, ya reemplazamos las constantes acá, que es eso que está aquí, y sacamos la transformada inversa de Laplace en ambos lados. Que entonces, lo que nos daría que y es esto que tenemos aquí. Y si comprobamos y sub 0, y de 0, si es efectivamente igual a 0, porque pues esto nos queda menos 1
más 1 y pues esto sería igual a 0. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo, pero antes tenemos que tener un par de condiciones en cuenta. Que el límite de la transformada de S cuando S tiende a infinito, que el límite de f de S, perdón, f de S, cuando S tiende a infinito tiene que ser igual a 0 y que el límite de f de S cuando tiende a infinito tiene que existir. La demostración, otra vez, está en el Simons de ecuaciones diferenciales de la segunda edición. Me olvidé mencionarlo arriba, en la página 402. Entonces, otras condiciones que tenemos que tener en cuenta es la transformada de x, de un x por un f de x, que va a ser igual a la derivada de la transformada de f de x. Entonces, este ejemplo es muy importante porque miremos que solo nos da una condición inicial. Más adelante les voy a explicar por qué es tan importante esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es distribuir la y' en este caso y acá la y solita, para poder aplicar la transformada de Laplace en ambos lados. Entonces, después de aplicar la transformada de Laplace en ambos lados y distribuirla por la linealidad, llegamos a esta expresión que está acá, a esto de aquí. Vale, entonces, ahora tenemos que analizar bien cómo podemos aplicar esta fórmula que tenemos acá abajo. Bien, entonces, miremos que la transformada de menos f de x por f de x igual a f' va a ser igual a f' de s. Es decir, que la transformada de x por f de x va a ser igual a menos d de s de la transformada de f de x. Y que, entonces, en este caso, poniendo como ejemplo esta de aquí, la transformada de x por y2' va a ser igual a menos la derivada de ds de la transformada de y2'. Entonces, resolviendo esto, aquí aplicamos lo que aprendimos acá más arriba, que es la transformada de una derivada. Entonces, la transformada de y2' es igual a esto. Y vamos a volver a manejar la misma convención de que la transformada de y es igual a y mayúscula. Recordémoslo muy bien. Entonces, les digo que este ejercicio era importante porque miren que solo nos da una condición inicial. Entonces, técnicamente no sabemos qué es y'. Pero lo que sí podemos decir es que y' evaluada en 0, no sabemos a qué es igual como está acá, pero sí sabemos que tiene que ser una constante. Entonces, cuando derivamos una constante con respecto a s, pues se nos cancela, entonces por eso vale 0. Entonces, aquí, bueno, aquí me adelanté un poquito. Eso sería en el paso acá, pero bueno. Aquí iría esta de aquí, ¿no? Y por 0, este 0 viene de acá, porque esta sí sabemos que es igual a 0. Entonces, bueno, la derivamos con respecto a ese, esto de acá. Entonces, recordemos que y mayúscula depende de ese, por lo que tenemos que hacer derivada del producto. Y bueno, para este pedacito de aquí también usamos esta fórmula. También usamos esta fórmula para esta transformada de aquí. Y si no estoy mal, aquí les dejo la fórmula general por si en algún momento les diera salir un x a la 3, x a la 4, con esto la pueden encontrar. Entonces, sigamos. Esta sería la transformada de esta. Esta sería la transformada de... Esta de acá sería la transformada de esta. Esta sería la transformada de este pedacito aquí. Esta de acá sería la transformada de este. Y esta de aquí sería... la transformada de esta sería esta. Vale. Entonces, ahora derivamos. Entonces, como les decía, esto entonces es una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Entonces,
derivamos esto que está acá arriba con respecto a S. Recuerden que esto depende de S otra vez, entonces pues, tienen que hacer regla del producto. Derivamos todo esto con respecto a eso, donde tenemos que derivar. Después de hacer las respectivas derivadas, sacamos factor común de y de S. Y esto lo podemos factorizar, que es el pasito que sale acá abajo, que de pronto me lo salte. Esto es S al cuadrado más 1. Qué pena, no es S al cuadrado, es S solita. Menos y esto al cuadrado. Entonces, esto tiene la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, por eso, después de sacar el factor común de y de S, despejamos esto para dejarlo solo y poder aplicar la fórmula. Entonces, después de despejar, nos queda de esta forma. Y aquí ya aplicamos la formulita que nos ayuda a resolver ecuaciones lineales de primer orden, que sería esta. Pues no les escribí la fórmula general, pero pues es de los primeros temitas que vimos. Entonces, después de integrar acá, nos queda S más 1. La integral de esto nos queda S más 1 a la menos 1. Entonces, resolvemos esta integral de acá adentro, que vendría siendo así. Nos queda esto. Y entonces nos queda que S1 por S más 1 por esto. Entonces, distribuimos. Pues aquí no habría necesidad como de cambiar la constante si uno no quisiera, pero pues como para que no se vayan a confundir. Entonces distribuimos, entonces nos queda una constante nueva aquí también. Y ahora viene la parte importante, que es de las condiciones que les hablaba aquí arriba. Nosotros cuando encontremos cuando encontremos Y mayúscula, tenemos que analizar si lo que encontramos sí puede ser una transformada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que el límite cuando Y de Y cuando S tiende a infinito tiene que ser o 0 o existir. Son las condiciones. Entonces, si analizamos el límite, aquí nos daría 0, se cumple, pero si analizamos el límite aquí, nos daría infinito. Entonces, este límite, cuando va a infinito, no existe porque, pues, si lo analizamos, el polinomio que sería S más 1. Por la izquierda nos daría menos infinito y por la derecha nos daría infinito. Entonces, sabemos de eso que S4, para que se cumplan las condiciones que nos dicen, que nos da el libro para que una transformada, valga la redundancia, sea una transformada, C4 tiene que ser igual a 0. Entonces nos da que Y mayúscula será igual a C3 sobre S más 1 al cuadrado. Aquí ya podemos aplicar transformada inversa a ambos lados y con esta formulita que está en las tablas que nos dio el profesor, podemos resolver esta transformada inversa. Bueno, ahora sigue el ejemplo aplicado. Bueno, esta es una viga una viga apoyada con una carga P sub 0 aquí y una carga W sub 0 acá. Carga distribuida W sub 0. Entonces, esto de acá no nos los dan. Nosotros, bueno, hay algunos ejercicios sí nos los dan, pero puede que no los den. Entonces nosotros tenemos que analizar el intervalo en el que está la carga distribuida. Entonces, pues en este caso, esto sería una longitud L hasta aquí. Y entonces sabemos que la carga distribuida está desde L medios hasta L. Va a ser W sub 0 y que va a ser 0 de 0 hasta L medios. Entonces, tenemos que que por el momento de inercia por Y a la 4' va a ser igual a W de X, va a ser igual a W de X. Entonces, tenemos que encontrar la fórmula de W de X. Entonces, por eso les digo que es importante lo del intervalo. Para encontrar esta fórmula, tenemos que acordarnos de la función Heaviside. Entonces, la función Heaviside, que es igual a
que es de esta forma. Entonces será que iba a ser 1 si t es mayor que 0 y va a ser 0 si t es menor que 0. Entonces tenemos que tener en cuenta la función Heaviside. Vale, entonces, en este caso, nuestra carga no está en 0, está desplazada, entonces sería la función Heaviside de x menos L medios, que sería por este aquí, menos la función Heaviside, que sería x menos L por este L de aquí. Entonces, ¿esto cómo se comprueba? Si nosotros le enviamos, si decimos que x vale L medios, entonces le enviamos al Heaviside un L medios y nos da que esto sería igual a 1. Pero cuando le enviamos un L medios a este Heaviside, nos da que este Heaviside es 0. Entonces, nos queda que en L medios la carga distribuida es W0. Y entonces, hasta ahí vamos bien. Y si le enviamos al Heaviside un valor igual a L, tendríamos que este es 1 y este es 1. Entonces tendríamos que la carga pues justo en L, pues la contemplamos menorcitos que L, ¿no? Nos daría que 0, que también es realidad. Y si le enviamos a the Heaviside un valor menor que L medios, pues nos va a dar también que 0 aquí y nos va a dar también que 0 acá. Entonces estaría cumpliendo que la carga distribuida es W sub 0 desde L medios hasta L. Entonces, pues cualquier valor intermedio entre L medios y L que le enviemos a estos Heaviside va a dar 1 aquí y 0 acá, entonces se va a cumplir. Y el delta Dirac, pues ya es más fácil porque el delta Dirac es delta y pues menos la posición de la carga puntual. En este caso la posición de la carga puntual es 0, entonces por eso tengo delta de x menos 0. Entonces, teniendo esto, ya lo que tenemos que hacer es sacar transformada inversa de esta formulita, pues ya con la w de x encontrada. Entonces sacamos transformada inversa aquí, sacamos transformada inversa acá. Nos queda acá nos está la transformada de una de y a la 4 prima. Y esto de acá es porque yo despejé de una vez. Ah, no, mentira, que despejé una vez. Es la transformada de todo eso que está acá. Las transformadas de los Heaviside y de la delta Dirac están en las tablas del profe por si las quieren ver. De aquí salen estos datos. Entonces, volveremos a manejar esta convención que siempre manejamos y estas serían las cargas, las condiciones iniciales de esta viga. Entonces, bueno, resolvemos esta transformada, cancelamos lo que se nos cancela con estas condiciones iniciales y nos queda esto de aquí. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es despejar y mayúscula. Entonces, después de despejar y mayúscula, tenemos esta expresión de acá. Que sería, bueno, pasamos este de aquí a dividir. Bueno, dividimos a ambos lados por este de aquí. Después sumamos y restamos a ambos lados estos de aquí. Y dividimos en ambos lados por este de aquí. Y nos queda esta expresión. Entonces, ya teniendo la y mayúscula despejada, lo que tenemos que hacer es aplicar transformada inversa de Laplace en ambos lados. Entonces, ¿cómo se resuelve la transformada inversa de, por ejemplo, W sub 0 por Euler a la menos S por L y esto es sobre 2? Y acá tendríamos un S a la 5 y tendríamos este E de I. Este se resuelve con
una de las transformadas que están en la tabla del profe, que nos dicen como que la transformada de una función, ya, voy a poner la tabla rapidito. ¿Dónde está? Listo, entonces, se resuelve con esta fórmula que está en una de las tablas que nos dio el profesor. Entonces, en este caso, nuestra fs sería 1. Bueno, W sub 0 por Euler sobre I por 1 sobre S a la 4. Esta sería nuestra fs. Y nuestra Euler a la A por S sería menos S por la longitud y todo esto sobre 2. Vale. Entonces, la transformada inversa en este caso sería, pues nosotros no tenemos, esto era un alfa. Nosotros no tenemos alfa, pero sí, nuestro alfa sería en este caso L medios y sí, nuestro alfa sería L medios y bueno, ya dije, nuestra fs sería 1 sobre S a la 4. Entonces nos queda esto que sería como la constante, bueno, esto es constante, no es la constante, es constante. Y entonces por f de s, que es esta de aquí, la transformada inversa de esta, que sería esta de aquí, por el delta de Dirac, que sería este de aquí, que nos crea este Euler, que sería, dice el delta de Dirac, el Heaviside, que nos generaría este Euler a la menos S por L sobre 2, que sería este de aquí. Lo mismo sería para este Euler de acá, y pues sí, eso sería todo. Lo mismo se hace para este Euler de acá. Vale. Y ya las otras sí son transformadas inversas bastante comunes. Entonces, esas creo que no las tengo que explicar. Vale, entonces, una vez aplicamos transformada inversa a ambos lados, nos queda esta expresión. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es derivar la expresión para poder encontrar las constantes. Entonces, aquí olvidé escribirlo, pero esta sería la y' de x. Vale, entonces así nos quedan las derivadas. Derivamos hasta la segunda derivada. Y bueno, algo que no está aquí, pero sí les quiero explicar, es qué hacer cuando necesiten reemplazar, por ejemplo, en esta, la segunda derivada, tendríamos que reemplazar, por ejemplo, y de L. ¿Sí o qué? Entonces, lo que hacemos es que aquí lo importante, esto pues es un polinomio, es fácil, pero lo importante es nos quedaría el Heaviside de L medios. Y aquí nos quedaría el Heaviside de 0. Entonces tenemos que recordar que nuestro intervalo más pequeño era este. Nuestro Heaviside era de esta forma. El del intervalo más pequeño. Decíamos que iba a ser 1 para todos los X mayores que L medios. Y que sería 0 para todos los X menores que L medios. Entonces, en este caso, nosotros le estamos enviando al Heaviside un L medios, por lo que esto es mayor o igual. Un L medios, por lo que este de aquí, este Heaviside de aquí se nos convierte en un 1. Y este Heaviside de aquí, al cual le estamos enviando un 0, siempre lo analizamos, pues si lo analizamos también en el intervalo más grande, que sería el Heaviside de H menos L, nos daría que para todos los menores que L, el Heaviside es 0. Entonces, esto se nos vuelve un 0, por lo tanto, esto se nos cancela en el momento que despejemos. Y bueno, ya teniendo eso en cuenta, ya lo único sería despejar las constantes
que serían estas que quedan aquí. Y habríamos terminado el ejercicio. Les propongo que realicen estos ejercicios para estudiar. Son muy parecidos a los que abordamos arriba y cualquier cosa me pueden preguntar. Muchas gracias por la atención. Eso ha sido todo.